Julius Evola, la tradición hermética. 19. El incesto filosofal. A partir de todo lo dicho hasta ahora podemos ya determinar el sentido total de la empresa hermética del modo siguiente. 1. Es posible hacer pasar la conciencia de un estado individuado, para lo cual es necesario el cuerpo, yo como oro vulgar, a un estado no singularizado, informe, aguas, disolvente, mercurio, etc. Símbolos: licuefacción, fusión, disolución, solución, separación, etc. 2. Es posible afrontar esta transformación de dos maneras distintas, activamente o pasivamente, como superante o como superado. Esta alternativa marca la diferencia existente, a modo de principio, entre misticismo e iniciación. En el primer caso, aparece como el objetivo una especie de promiscua, estática indiferenciación, que sería el punto de llegada y de salvación. En el segundo caso la apertura se presenta en la referencia a un estado en el cual renace y se reafirma indudablemente el mismo principio sol ya manifestado como el yo del cuerpo humano cubierto de sombra. Para confirmar definitivamente que el espíritu de la realización hermética corresponde plenamente a esta segunda posibilidad, será decisivo el examen de un grupo de alegorías, que en los textos conservan relaciones simbólicas entre madre e hijo, entre hembra y macho. Comencemos por la máxima de Filalete según la cual lo fijo deviene volátil por cierto tiempo, de modo que hereda una cualidad más noble que sirve más tarde para fijar lo volátil mismo. En este caso lo volátil, equivalente a la madre, la mujer, las aguas, la luna, etc., significa el spiritus mundi, la fuerza vida universal, y lo fijo, que equivale al hijo, al macho, al fuego, al sol, a la piedra roja, etc., significa por lo contrario el yo, la personalidad, el alma por lo general, es opinión unánime de todos los filósofos herméticos que debe intervenir una barra inversa mortificación, un disolverse en las aguas, un desaparecer en el seno de la madre que devora o mata al hijo, un dominio de la hembra sobre el macho, de la luna sobre el sol, de lo volátil sobre lo fijo, etc., pero todo ello exclusivamente como condición necesaria para devolver la potencia al hijo, y hacer que este último pueda reafirmarse luego sobre quien anteriormente lo había dominado y barra inversa disuelto, y hacerse barra inversa más perfecto y más grande que sus progenitores. Y he aquí lo que dice de Spagnet, barra inversa la hembra adquiere primero ascendencia sobre el macho y lo domina, hasta transmutarlo en su propia naturaleza. Pero entonces el macho recupera su vigor y gana a su vez la ascendencia, la domina y la hace semejante a él y la turba philosoporum. La madre engendra al hijo y el hijo engendra a la madre y la mata. En otros textos encontraremos análogas expresiones: cuando me hallo entre los brazos de mi madre, unido con su sustancia, la asumo, la detengo y la fijo. El agua, o mercurio, es la madre que está presa y sellada en el vientre del hijo, es decir, del sol, que procede de esta agua. Hay que hacer que la hembra monte al macho, y luego el macho a la hembra. Y Flamel agrega, una vez que el infante, creado por el arte, se ha hecho fuerte y robusto, hasta el punto de poder combatir contra el agua y el fuego. Las formas de este ciclo de alegoría son de especial importancia. En ellas la madre, la sustancia primera de todo metal o ser individual, se convierte en esposa de su hijo. Ellas nos hablan claramente del papel y el significado que la tradición hermética atribuye a la dignidad masculina de quien busca la realización. Pero también las demás formas de alegoría son interesantes, son las que nos pueden facilitar aquello que quizás sea la expresión de la solución místico-religiosa panteísta en el símbolo de relaciones contra natura, los estados en que la fuerza sustancia universal, la vida una, domina sobre la personalidad, equivalen a la mujer que posee al hombre, al hijo que vuelve al vientre de su madre, al criado que se sitúa por encima de su amo, a el superior en todo, etc. En el hermetismo estos estados no constituyen nada más que fases transitorias. Inmediatamente después se establecen las relaciones justas, las consagradas por la naturaleza, tras el solve, tras el contacto, el coagula. Por todo ello, el espíritu afirmativo y mágico del hermetismo, para quien sigue la misma técnica, resulta confirmado de las más diversas maneras. Sin embargo, la cuestión central aún no está suficientemente clara. ¿Acaso este fijar la hembra o poseer a la madre de toda criatura, para luego devolver la naturaleza que goza de sí misma a la naturaleza que se domina a sí misma, propia del macho, acaso no expresa en último análisis, al igual que el símbolo equivalente del robo del árbol de la vida, quizás el mismo acto de una personalización cuyo resultado, como hemos visto, es el cuerpo?
Y no nos encontraremos entonces en un círculo vicioso. En realidad los textos sitúan al cuerpo como centro de la vida vulgar cubierta de sombra y de muerte, algo que hay que superar, pero el cuerpo vuelve a presentarse como un efecto necesario del coagula que, paradójicamente, es el término de la obra magna. No puede tratarse de la misma cosa, evidentemente, la corporeidad no puede tener el mismo sentido en un caso y en otro, y el problema que se plantea entonces es el de determinar en qué consiste la diferencia.